Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la audiencia pública programada en el expediente número 5794 del año 2023 con la lectura del acta respectiva. Adelante, Andrés. Jueves 11 de mayo de 2023, audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contratación del Estado, presidida por el señor vocal Cristian Joel Gabriel Gil e integrada por los señores vocales Violeta Lucero Ferreira Coral y Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez. Expediente número 5794/2023.tc, recurso de apelación interpuesto por el consorcio supervisor Marcavelica, integrado por el señor segundo Grimaniel Fernández Hidrobo y la empresa Corporación Peruana de Ingeniería Sociedad Anónima, Corpey S.A., en el marco del concurso público número 6-2022-BMCS-PNSU, primera convocatoria, efectuada por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano para la contratación de consultoría de obra, supervisión de la obra, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en los asentamientos humanos de las localidades de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Querecotillo, de la provincia de Sullana, departamento de Piura. En representación del proveedor impugnante, se encuentra presente en esta audiencia para hacer informes legal el abogado Aldrin Edgardo Guevara Carrascal, identificado con registro Colegio de Abogados de Lima número 30956. En representación del tercero administrado, el consorcio supervisor Akenatón, integrado por las empresas Gexa Ingenieros SAC y la empresa Virgen de Supaya Contratista General CRL y el señor Nixon Franklin Mauricio Asayac, se hará el uso de la palabra para hacer informe legal el abogado Orlando Latorre Segarra, identificado con registro del Colegio de Abogados del Callao número 6688. En representación de la entidad, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, harán el uso de la palabra para ese informe legal la abogada Evelyn Susan Gamarra Vázquez, identificada con registro de Colegio de Abogados de Lima número 64891, y la abogada Cintia Vanessa Villar Cachay, identificada con registro de Colegio de Abogados de Cajamarca número 1577. Nota: se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contratación del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Gracias. Bien, se concede en primer término el uso de la palabra al representante del consorcio impugnante, el consorcio supervisor Marcavelica, integrado por el postor segundo Grimaniel Fernández Hidrobo y la empresa Corporación Peruana de Ingeniería Sociedad Anónima Corpey S.A., para que por un espacio no mayor de 10 minutos presente el informe legal respectivo. Adelante, doctor Guevara. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Lo que respecta a mí como abogado de la empresa Marcavelica impugnante, voy a expresar lo siguiente. Como ya está más o menos manifestado a la lectura del acta, el 8 de marzo del 2023, mediante previo sorteo, el Comité Especial del Programa Nacional adjudicó la Buenapro al consorcio Marcavelica. El día 20 quedó consentida la Buenapro y este fue registrado el día 21. Más adelante, el 30 de marzo, la empresa cumple con presentar la documentación. Sin embargo, lejos de seguir el procedimiento que está previamente establecido en el artículo 141 del reglamento, el 3 de abril, el mismo mes y año, el último día que tenía justamente para suscribirse o observar los documentos presentados, la entidad decide declarar la pérdida de la Buenapro. Al respecto, yo quiero manifestar algo. En el procedimiento, en la normativa de contratación pública, existen un sinnúmero de procedimientos. Es más, casi toda la normativa de contratación es un conjunto de procedimientos. Tenemos procedimientos distintos, por ejemplo, el procedimiento de ampliación de plazo, el procedimiento de recepción de obra, que es intensamente técnico y formal, ¿no? Entonces, hay un conjunto de procedimientos que en algún momento determinado de la vigencia de las normas, los funcionarios públicos en muchas entidades, por apartarse justamente del procedimiento, se generan consecuencias y controversias. Por ejemplo, en el caso de las recepciones de obra, cuando el contratista y el comité no están de acuerdo, uno con observaciones, otro con el levantamiento, tendría que emitir un informe y no lo hace, y genera una controversia que finalmente en un arbitraje es declarado nulo. Eso se ha visto reiteradamente.
Pero el otro caso que es muy emblemático y significativo en la normatividad de contratación pública como un procedimiento también estricto es el procedimiento, por ejemplo, para resolver el contrato. El procedimiento de resolución de contrato también ha tenido, durante la vigencia de la normativa de contratación pública, también ha tenido ciertas cosas que han permitido que siempre caiga en controversia por justamente la entidad no seguir el procedimiento. Ha habido casos, por ejemplo, donde una obra abandonada 9, 10 meses, el funcionario hacía la pregunta, ¿cómo le voy a requerir yo a esa empresa que darle 15 días para que continúe ejecutando si prácticamente lo abandonaba y no lo otorgaba los 15 días, no seguía el procedimiento? Finalmente esa empresa como un resorte salía de su asiento e iniciaba un procedimiento de arbitraje y por no seguir el procedimiento justamente le daban la razón, aunque lo haya abandonado la obra. Entonces la normatividad tiene un conjunto de procedimientos que hay que cumplirlo. Cuando la empresa Marcabelica presenta el 30 de marzo los documentos para la firma del contrato, el artículo 141 le establece dos cosas. O le da la conformidad porque lo ha recibido conforme y firme el contrato con la empresa, o lo observa y le otorga un plazo para subsanar. En el presente caso de la revisión de los informes presentados por el Programa Nacional, se advierte de que aquí se habrían entrampado con un problema que es la intempestiva pérdida de la habilitación de la empresa Corpey. Y lejos, bueno, habrá sido una cuestión bastante compleja para ellos, porque en verdad, lejos de continuar con el procedimiento, en todo caso, si es que estaba conforme o tenía observaciones que hacer, porque había observaciones que hacer, como lo precisaré más adelante. Entonces, determinan de que el solo hecho de estar inhabilitado trae como consecuencia la pérdida automática de la buena pro. En algunas partes de los informes así lo señalan. Que la inhabilitación trae como consecuencia la pérdida automática de la buena pro. Y pese que citan el artículo 141, que dice que la pérdida automática de la buena pro se da por no suscribir el contrato. Cuando la norma habla del perfeccionamiento del contrato del artículo 141, hay que interpretarlo de conformidad con el artículo 137, el cual establece que el contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Lo que quiere decir que el perfeccionamiento no es otra cosa que suscribir el contrato, ¿no? En ese sentido, también la entidad se ha manifestado entendiendo de que la inhabilitación de la empresa Corpey no constituye un requisito que deba ser observable, ni tampoco suponen ellos que se pueda subsanar. Al respecto, nosotros consideramos que es una posición errada de la entidad, porque en verdad esto no es así. Tú uno lee la legislación de contratación pública, va a verificar que con el RNP uno pierde, se reinscribe, se vuelve a reinscribir, lo vuelve a perder, se vuelve a reinscribir. O sea, lo que en conjunto nos da a entender de que es algo que se puede subsanar. No hay ninguna norma que diga, ¿sabes qué? Automáticamente pierdes algo por no haber estado. Lo que te dice es que tienes que estar, el deber que tienes que estar siempre hábil, esas cosas para registrarte, para presentar, para suscribir el contrato. Lo que sucede es que ese día no hubo revisión de los documentos, no ha existido, porque la documentación que ellos tienen simplemente se verifica que se han concentrado en la inhabilitación de que tenía Corpey para, consecuentemente de ello, despojarle prácticamente de la buena pro consentida. Al respecto, quiero expresarles de que nosotros hemos adjuntado en el recurso de apelación un conjunto de resoluciones expedidas por el tribunal donde ya se esboza un criterio al respecto, ¿no? Lo tenemos ahí en la resolución 1169, hemos presentado del 2021, hemos presentado la resolución 3424 de 2021 y la 171 también. En relación a la 171, yo quiero manifestarle que en esta resolución, que es del año 2022, la Sala 4 expresa lo siguiente en su fundamento número 18. En ese sentido, debe quedar claro que en ningún extremo de la normativa de contratación pública del Estado se advierte limitación a la subsanación de los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato. Y luego señala, en subrayo, así como tampoco aquella referida a subsanar los requisitos de calificación.
Los requisitos de calificación sabemos son la capacidad legal y en este caso específico estaban tratando sobre un tema relacionado con el equipamiento estratégico, ¿no? Pero está en el artículo 49, veamos. Entonces, esta situación en realidad nos aclara, nos ilustra que en realidad con relación a esta situación que se presentó en la entidad ha debido seguir el procedimiento y comunicarle pues, a la empresa para que lo subsane, ¿no? Porque es un registro que puede subsanar máximo cuando esta condición de inhabilitación es producto, ¿no? Producto de un quebrantamiento de la ley, como dice el propio juez al otorgar la medida cautelar. Entonces, eso en realidad determina, por ejemplo, sobre ese tema de la inhabilitación queremos manifestar el siguiente porque se da a entender como que el contratista hubiera sido el negligente, ¿no? El que no ha cumplido con esa obligación, y no es así. El órgano jurisdiccional, al pronunciarse sobre el otorgamiento de la medida cautelar de Corpey, en su fundamento 16º, a pesar de que haberlo manifestado en fundamentos anteriores de una manera muy eufemísticamente, diciendo que el OCE se ha apresurado prematuramente, dice, ¿no? Una forma de decir, pues, que no has cumplido con el procedimiento legal, una forma de decir que no está conforme a ley lo que tus actos, ¿no? Dice el juzgador, advierte que la medida cautelar a concederse resulta menos perjudicial o gravosa que la afectación que se viene causando en la decisión que viene impartiendo el Tribunal de Contratación, al inscribir en su registro prematuramente y con evidente quebrantamiento de la ley las sanciones administrativas derivadas de las resoluciones 1525 y otras que ahí se mencionan. En ese sentido, nosotros queremos reiterar que la exigencia que determina la norma era que el propio programa siguiera el procedimiento, porque en sus informes, si ustedes se revisan o analizan, en ninguna parte señala que ellos han revisado la documentación de la empresa. Ellos se han entrampado con la inhabilitación. Y a partir de ahí han tomado la decisión de inhabilitarlo y señalar en algunas partes de su informe que eso es justamente la pérdida laboral es consecuencia de la inhabilitación. Pero no es consecuencia de no haber suscrito el contrato. Son dos cosas distintas. Si uno verifica el reglamento en estos extremos, señala de que, bueno, en sus informes la entidad, antes que todo quiero manifestarlo, el informe de la entidad también refiere que cuando ellos iniciaron, lo mencionan nada más, que iniciaron el procedimiento de revisión, en realidad no es tan cierto, ¿no? Pero ya iniciaron el procedimiento de revisión para revisar los requisitos, dicen, ¿no? Y entre esos requisitos estaba el RNP, su inhabilitación. O sea, el RNP ellos lo consideran que es un requisito para firmar el contrato. Así literalmente está en sus informes, ¿no? Entonces, es esto lo que ha conllevado a que esta interpretación, esta concepción, me parece errónea, ha conllevado a que no se siga el procedimiento que está establecido en el 141 y finalmente se requite la buena pro al consorcio Marca Bélica indebidamente, ¿no? Debemos manifestar, como lo he señalado al inicio, que cuando la empresa se constituía en horas de la tarde a la entidad para suscribir el contrato, ¿no? Para verificar y estar presente en este acto, porque es necesario, a pesar de tener unos inconvenientes. Sin embargo, ellos revisan la documentación y verifican que hay documentos que se habían omitido en el momento de su presentación. Ese día fue revisado y luego se revisa y se verifica el cumplimiento relacionado con el servicio del supervisor de obra, relacionado con un servicio también del especialista en seguridad de obras, que está relacionado con un trabajo en el mejoramiento de una minera, y en el primer de los casos el supervisor con un trabajo de un servicio realizado en San Pedro de Lloro. Entonces, había entonces documentación que observar. En los informes en ninguna parte se señala, por lo menos, ¿no? He revisado la documentación y la he encontrado con observaciones. Sin embargo, no puedo firmar por esto. No dice, jamás, no en un momento dice eso. Tampoco señala de que lo ha revisado y por lo menos he encontrado estas observaciones. Tampoco, no lo ha revisado la documentación. Ellos se han ido de frente por la inhabilitación y esto parece que ha sido la decisión ya tomada días antes del 3 de abril para poder justamente quitarle esta buena prueba.
en el entendido de que esta situación de inhabilitación determina la consecuencia, o consecuentemente la pérdida de la buena pro, cuando no es así. La norma señala que el artículo relativo a la pérdida automática de la buena pro está por no suscribir el contrato. Pero si no lo he revisado, pero si se emitió todos los informes en base solamente en la levitación, no se puede decir que ha habido un acto de firma de contrato. Entonces, simplemente en sus informes está claramente establecido de que ellos no han ido a ese fondo, sino se han entrampado en lo que corresponde a la liberalización, y eso ha generado todo este inconveniente, ¿no? Debemos señalar de que en la línea de tiempo, Corpey, de acuerdo con la normatividad y de acuerdo con la decisión adoptada por el juez de otorgamiento de la medida cautelar, hay que señalar que en ningún momento Corpey ha perdido la habilitación. Como el DNP que se ha apuntado, que ellos mismos han apuntado a la apelación, no se pierde la habilitación. Hay que entender de que de acuerdo con la ley orgánica el texto único ordenado de la ley orgánica de poderes sociales, en su artículo 4, nos expresa que todas las personas y autoridades están obligadas a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales en sus propios términos, sin restringir sus efectos, sin interpretarlos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido es que, sí, dígame. Le interrumpe, ya se cumplió su tiempo, por favor, termine su exposición. Concluyo. Reitero finalmente, señores del colegiado, de que en realidad existe pues un pronunciamiento ya establecido por el tribunal de que en realidad sí es factible pues levantar ese tipo de oración. Si es que la entidad lo hubiera hecho, se hubiera levantado cabalmente y no estuviera en el problema. Por todo lo expuesto, solicito que el recurso de apelación interpuesto por el consorcio Marcabelica sea declarado fundada en todos sus extremos. Gracias. Gracias, doctor. Bien, se concede el uso de la palabra al representante, del tercero administrado del consorcio supervisor Akeratón, integrado por las empresas DEXA, Ingeniero SAC, Virgen de Supaya, Contratistas Generales, y el señor Nixon Franklin Odicio Azayac. Para que por un espacio no mayor de 14 minutos por equidad presente el informe legal respectivo. Adelante, doctor Latorre. Gracias, doctor. Doctor Cristian Joe Gabriel Gil, presidente de la sala. Doctora Violeta Lucero Ferreira Coral. Y doctora Ani Elisa Pérez Gutiérrez, integrantes de la sala. Colegas presentes en la audiencia. En esta oportunidad vengo en representación del consorcio supervisor Akenatón, de las empresas que ha señalado en el acta que se ha leído, para poder contradecir el recurso de apelación presentado por el consorcio supervisor Marcabelica, la cual básicamente está referido a que la entidad debió observar los documentos presentados para la firma de contrato en aplicación del artículo 141 del reglamento, que consideramos que es erróneo, y por ello solicitamos que el tribunal revise toda la documentación y declare infundado el recurso de apelación. Estos hechos, o estos fundamentos, o esta decisión, o esta conclusión, lo basamos en que el consorcio supervisor Marcabelica presentó toda la documentación dentro del plazo, como ha señalado el colega. Sin embargo, en la revisión por parte del ministerio, comprobó de que en el RNP de uno de los integrantes, en este caso de la empresa Corpey, se encontraba inhabilitado, por lo tanto, estaba impedido para contratar con el Estado. Por ello, consideramos que las empresas son responsables de mantener vigente su RNP. Es por ello de que ninguna parte de la normativa del artículo 141, como exigen ellos, la entidad debe observar los requisitos presentados. En todo caso, él dice que no debió observarse, ¿no? O debió observarse la inhabilitación del postor, o sea, para que pueda acreditar que está inhabilitado. Bastará, digamos, como señala, digamos, la normativa referido al Registro Nacional de Proveedores, que la entidad verifica la vigencia en las etapas correspondientes de registro, ¿no? Presentación de propuestas, otorgamiento de la buena pro y la suscripción de contrato. En esta etapa nos encontramos en la suscripción de contrato y la entidad bien ha hecho,
revisar en la página web del RNP la vigencia de las empresas integrantes del consorcio Marca Bélica, comprobando que la empresa Corpey, integrante del consorcio, no se encontraba con el RNP vigente y por ello no es posible de que una empresa que está impedido para contratar con el Estado sea observado esta parte de su impedimento para que pueda subsanarlo. Bajo ese fundamento, la entidad toma la decisión de dejar sin efecto la buena pro y seguir con el procedimiento del otorgamiento de la buena pro, llamando al segundo lugar que ocupó, digamos, el orden de prelación, de acuerdo al sorteo que ha referido mi colega, ¿no? Por ello, consideramos que para que se declare la nulidad del acto administrativo emitido por la entidad a través, ¿no?, del informe emitido y la decisión publicada en el SEACE, tendrá que, ¿no?, haber incurrido en los vicios de nulidad señalados en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones y el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. En este caso, en este último, haber vulnerado las normas reglamentarias, en este caso el artículo 141, como refiere el colega, ¿no? Lo cual, si verificamos, la entidad no está en curso ninguna de las causales de nulidad referido en dichas normas, porque ha cumplido estrictamente con lo que le exige la normativa de la Ley de Contratación del Estado, de que al momento de la suscripción de contrato debe verificar la habilidad de los integrantes o del postor, digamos. En este caso era un consorcio de los integrantes del consorcio. Y efectivamente, esto en aplicación del numeral 9.9, 9.10, del artículo 9 del reglamento del texto único de la Ley de Contratación del Estado. Y en aplicación de esta normativa, es que toman la decisión de declarar la pérdida de la buena pro y otorgar la buena pro a mi representada, porque es la que había ocupado el segundo lugar en el orden de prelación. Por lo tanto, la entidad no ha vulnerado y no está en ninguna de las causales del artículo 44 de nulidad referidos en el artículo 44 de la ley y el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por otro lado, la entidad en el momento, ¿no?, de tomar la decisión, si así es que, digamos, se ha vulnerado la normativa o estaría en curso en las causales, en el momento en que tomó la decisión, no podría ser adivino de que existía una medida cautelar por notificar, porque si verificamos las fechas de notificación, que es 3 de abril a las 4:30 de la tarde, lo cual fue notificado a la casilla del procurador del OCE, y como sabemos, no creo que ese mismo día hayan realizado los trámites para que el RNP realice las anotaciones respectivas del levantamiento de la vigencia o la inhabilitación de la empresa Corpey. Por lo tanto, la entidad, cuando emitió el acto administrativo, este acto administrativo era en aplicación de las normas vigentes. Este recurso es posterior de esas fechas, mediante el cual cuestiona la decisión de la entidad basado en que se había vulnerado las normas. Hoy consideramos de que la entidad, al tomar esa decisión, desconocía y no conocía los hechos de la medida cautelar que en el recurso de apelación recién se menciona, o se menciona con las cartas posteriores que el consorcio Marca Bélica envía a la entidad para que dejen sin efecto. Pero ya la decisión estaba tomada porque en el momento en que verificó, uno de los integrantes se encontraba inhabilitado. Por ello, este acto administrativo es válido y el otorgamiento de la buena pro a mi representada también
porque es consecuencia de una decisión adoptada verificando los hechos y la normativa y la documentación al momento de tomar la decisión. No era una obligación de que la entidad observe su vigencia respecto, digamos, a la inhabilitación que lo verificó en el portal del RNP. Por todo ello, solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación, porque el acto administrativo emitido por la entidad no está incurso en ninguna de las causales señaladas en el artículo 44 de la Ley de Contratación del Estado, tampoco en las causales señaladas en el artículo 10 del texto único de la Ley de Contratación, de la Ley 27444, la Ley de Procedimiento Administrativo General. Eso sería todo, señor presidente. Señoritas vocales de la sala. Bien, gracias, doctor. Se concede el uso de la palabra a los representantes de la entidad del Programa Nacional de Saneamiento Urbano para que por un espacio no mayor de 14 minutos, también por equidad, presenten el informe legal respectivo. Me informan, por favor, quién iniciará el uso de la palabra, la doctora Gamarra, la doctora Villar. Señor presidente. La Doctora Gamarra. Adelante, doctora. Bueno. Para nosotros como entidad ha sido claro el tema de la apelación y de lo que pide esta apelación. La apelación dice que nosotros como entidad supuestamente no hemos respetado los derechos o requisitos. A ver, vamos con una línea de tiempo que es muy práctica para poder ejemplificar la acción que ha hecho la entidad. La presentación de requisitos para el perfeccionamiento del contrato. Doctora, disculpa que le interrumpe, por favor. ¿Puede poner la diapositiva en forma de presentación, por favor? La puse en forma de presentación. A ver un ratito. Ya, bueno, sí se puede apreciar. Sí se puede apreciar. Ahí se ve la presentación. Sí se puede apreciar. Continúe, por favor. Con respecto a la línea de tiempo, la fecha de presentación para requisitos del perfeccionamiento del contrato era 31 de marzo. El postor ganador y ahora impugnante lo presenta el 30 de marzo. Por consiguiente, la entidad, considerando los 2 días hábiles que establece, ojo, que aquí hay que tener claro, como ha manifestado el impugnante, dice, ellos me han declarado perdido una PRO el 3 de abril cuando yo el 3 de abril tenía mi RNP, cosa que no es cierta, porque la norma dice hasta 2 días hábiles. ¿La entidad podía haber suscrito el 31 de marzo? Claro que podía haber suscrito el 31 de marzo. La entidad le pone como fecha de suscripción 3 de abril, pero los requisitos para verificarse para la suscripción del contrato se validan el 31 de marzo. El 31 de marzo, como reconoce el impugnante incluso en su recurso de apelación, no tenía RNP uno de sus consorciados, que en este caso es la empresa Corpey. Y se registra la pérdida de la buena PRO en el SEACE el 3 de abril. Esto es parte del desarrollo de la línea de tiempo que hemos pasado a hacer de manera muy concisa. Ahora, con respecto a lo que dice el impugnante, que no era un requisito, pues hay que recordarle que sí es un requisito establecido, el RNP. El RNP tiene que estar válido y claramente la norma lo ha establecido en 4 momentos. ¿Cuáles son esos momentos? Al momento de la presentación de la oferta. Ahí yo le consulto. ¿Alguien puede presentar su oferta si no tiene su RNP válido? No, no puede. ¿Por qué? Porque el mismo sistema no le va a dejar registrar su oferta. Entonces, dice acá claramente el artículo 9 del reglamento. Registrarse como participante en la presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena PRO y en el perfeccionamiento del contrato. La entidad podía perfeccionar el contrato el 31 de marzo, así como el 3 de abril. En los 2 momentos, el impugnante, y reconoce en sus escritos, no tenía RNP vigente, ni válido. La directiva de consorcio señala de manera clara, taxativa y expresa
que todos los consorciados tenían que tener RNP vigente. Doctoras, disculpen nuevamente que interrumpa. Creo que no están pasando sus diapositivas. Se ha quedado en la línea de tiempo. No pasa. No. A ver, un ratito, porque para mí sí avanza. A ver, creo que mejor así. ¿Así sí avanza? No, ya. Ahora sí está avanzando. Ya, sí, yo lo pongo acá para compartir pantalla completa, pero parece que tengo un problema en compartirlo. Ya. No, no hay problema, pero sí se puede ver, sino que Ya, conforme okay. estoy hablando, Sí. claro. Ahora sí, sí. Ahora sí podemos estar de acuerdo a lo que mencionaba. Disculpe usted, señor presidente. Aquí se ve claramente que el 31 de marzo, como se visualiza en la fecha, en la parte superior, lado izquierdo, el 31 de marzo, cuando se hace la consulta 11 y 11, uno de los consorciados, que en este caso es la empresa Corpay, está inhabilitado. Con lo cual, no cumplía el requisito del artículo 9 del reglamento, que dice que el RNP tiene que estar vigente en 4 momentos. Cuando se registra como participante, en la presentación de ofertas, otorgamiento de buena pro y en el perfeccionamiento del contrato. ¿Cuál era y correspondía el día 31 de marzo? El perfeccionamiento del contrato. Por consiguiente, uno de los integrantes del consorcio no tenía el RNP vigente. Y esto lo reconoce el apelante en su escrito cuando adjunta la resolución del Poder Judicial que su medida cautelar ha sido dictada el 3 de abril. Con lo cual, valida el acto de la entidad y la muestra de imagen que estoy haciendo del 31 de marzo. Con respecto a la transgresión, claramente el abogado del impugnante ha manifestado que no existe un impedimento. Claro que existe un impedimento. ¿Por qué? Porque cuando suscribe un contrato con alguna persona, cuando está persona natural o jurídica, cuando cumple todos aquellos supuestos y no presenta ningún impedimento. En este caso, él tenía un impedimento señalado en el artículo 11 del TUO de la norma, que dice no estar inhabilitados o suspendidos para contratar con el Estado. El señor se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado porque su RNP no se encontraba vigente. Se requiere para ser contratista y o subcontratista, postor y participante para las 3 calidades, para registrarme un proceso, para presentar mi oferta, otorgamiento de buena pro y para suscribir contrato que llega a ser calidad de contratista, estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, sí era un requisito legal, sí era un elemento de fondo, no de forma, de fondo, porque era un imperativo legal. Ahora, también dicen, ¿por qué no me diste plazo para subsanar? Eso no es subsanable porque el señor tenía un impedimento de acuerdo al artículo 11. ¿Qué es subsano? Ya ha citado claramente la subsanación. Requisitos de calificación, personal propuesto. En este caso no era un personal propuesto. Uno de sus integrantes no estaba habilitado para contratar con el Estado. Se estaba inmerso en el impedimento del artículo 11. Por consiguiente, no podía llegar al perfeccionamiento del contrato. Y no confundamos suscripción, que es el acto de agarrar un lapicero y firmar, con un perfeccionamiento de contrato. Un perfeccionamiento de contrato se da cuando se cumplen todos los requisitos legales para que se proceda a la suscripción del documento que formalice el derecho adquirido. Entonces, lo que se ha intentado decir en esta audiencia es que el perfeccionamiento del contrato solo es igual a una suscripción de contrato, cosa que no guarda relación con la disposición y con el fondo de la norma. Dice, cuando no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, este pierde automáticamente la buena pro. Por supuesto, ¿por qué no se llega a perfeccionar el contrato? ¿Por qué no se agarra el lapicero y se firma? Porque no cumplían con los requisitos legales, porque no contaba con RNP. La directiva dice, los integrantes del consorcio no deben encontrarse impedidos, suspendidos, ni inhabilitados para contratar con el Estado. Integrantes del consorcio. Uno de los integrantes del consorcio sí está inhabilitado para contratar con el Estado. Entonces no podemos desconocer todo el marco legal, así como las disposiciones específicas y aplicar la norma singular en la materia para poder decir que el señor sí podía suscribir contrato.
Cuando la entidad, es más, aquí hemos hecho una línea de tiempos, señor presidente del tribunal, para explicar cuál fue la acción de la entidad. La entidad registra la pérdida de buena pro el día 3 de abril. ¿Por qué? Y lo registra en base al artículo 141, cuando la norma dice, en un plazo que no puede exceder los 2 días hábiles siguientes de presentados los documentos de la entidad, suscribe contrato y dentro de ese mismo plazo nosotros publicamos la pérdida de la buena pro. Lo publicamos a las 3:34 con 38 segundos. Cuando el Poder Judicial dicta la medida cautelar. Lo dicta el 3 de abril a las 16:32. Como se puede ver, es después de expedido el acto por parte de la entidad. ¿La entidad tenía forma de tener conocimiento? No, ni tampoco el postor ganador, ni en este caso el impugnante, porque el acto ha sido emitido por el cuarto juzgado con posterioridad a la declaratoria de pérdida de buena pro. Y es más, es notificado al OCE a las 17:10. 2 horas 20 minutos después que la entidad había procedido a declarar la pérdida de la buena pro. Entonces, obviamente la entidad, para alcanzar sus fines y metas, por principio de eficacia y eficiencia, procedió a declarar la pérdida de la buena pro y adjudicar la buena pro al segundo lugar. Nosotros hemos actuado efectivamente en el marco del principio de legalidad, como pueden evidenciarse en las imágenes y diapositivas anteriores, en las cuales nuestro acto ha sido emitido con anterioridad a que el OCE pueda tomar conocimiento. Significa que antes que la entidad pueda saberlo. ¿Por qué? Porque la entidad toma conocimiento cuando se active en el OCE, en el Registro Nacional de Proveedores, en la consulta, el RNP. Si el OCE toma conocimiento 17 horas con 10 minutos y la entidad declara la pérdida de la buena pro a las 15 horas 36 minutos, definitivamente era un acto anterior, ¿no? Ahora, lo que nosotros decimos es, las etapas ya estaban concluidas. Y es más, cuando el señor dice, no han declarado la pérdida cuando yo estaba camino por allá, no. El principio es claro. Si existe alguna duda o discordia entre los hechos, que se verifique con la realidad, y la realidad es esta. La notificación al OCE llega a 17 horas 10 minutos. La pérdida de la buena pro de la entidad lo declara a las 15 horas 34 minutos. Entonces sí hay una primacía de la realidad. La entidad declaró cuando su RNP no estaba vigente. Y que eso está dispuesto en el artículo 9, en cumplimiento a la directiva de consorcios. Y la entidad estaba dentro de los 2 días como máximo para perfeccionar el contrato. Y el contrato solo se suscribe si se perfeccionan si se cumplen los requisitos. A esas 2 acciones, la suma de esas 2 cosas, se llama perfeccionamiento de contrato. No solo la acción de suscribir el papel como tal, sino de que eso conlleva a haber cumplido los requisitos legales claramente establecidos en las disposiciones que emite el ente rector, así como en las normas ya dictadas de manera aplicable al presente procedimiento de selección, por ser particular, ¿no? Entonces, eso sería por parte de la entidad, señor presidente del tribunal. Gracias. Bien, se consulta al representante del consorcio impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Sí. Doctor Guevara, adelante, doctor, sí. Tiene 3 minutos, por favor. Ok. Mire, en realidad aprecio que hay una confusión en este tema, ¿no? En los informes, algunos lo señalan, en los informes del Programa Nacional, se señala que es un requisito, otros dicen que no es un requisito, ni ellos mismos están coherentes con su posición, ¿no? El tema es que si es un requisito, porque el artículo 141, analizando el fondo de este artículo, un análisis jurídico de este artículo, señala de que cuando señala requisitos no hace distingo. Si es como en su informe ellos lo señalan, que la vigencia del RNP es un requisito, entonces si es un requisito, ¿por qué no observan ese requisito y le dan el trámite para que se pueda subsanar? Entonces, aquí hay una especie de... Ahora, hay que entender que este artículo dice así, ¿no? Plazos y procedimiento. Plazos para
para perfeccionar el contrato, en otras palabras, para suscribirlo. Hay que cumplir con estos procedimientos, hay que cumplir con los plazos. En los informes, y ninguna parte de los informes presentados por el Programa Nacional, se verifica que ellos hayan seguido el procedimiento. No han revisado la documentación de la empresa, no lo han revisado. El sábado 1 de abril, ellos ya tenían decidido que por el hecho de estar inhabilitado, tenía como consecuencia la pérdida de la buena pro. Y eso no es cierto, porque estamos dentro de un procedimiento. El procedimiento indica que cuando haya una cuestión que es cumplir por parte de la empresa que tiene que suscribir el contrato, hay que comunicarle. ¿Qué apuro había? Si, incluso en la documentación presentada por la empresa, como ya lo hemos manifestado, había que observar. Por eso digo que si en el informe hubiera sido cierto, que lo hubieran revisado, hubieran dicho, bueno, hemos revisado la documentación y faltan 2 documentos o faltan 3 documentos de la empresa, o está conforme, pero faltan realmente, y como consecuencia de ello también hemos verificado la RNP y no está vigente, por lo que no se puede suscribir el contrato. No dice nada, ellos han iniciado de frente, ¿sabe qué? Vamos a declarar, vamos a dar la pérdida de la buena pro porque está inhábil. ¿Eso es legal? No lo es. Ya, mira, incluso tenemos aquí la resolución de contrataciones del Estado, que yo le he leído y le reitero, no hay límites para subsanar, no lo hay. Así dice, así como tampoco aquella referida a subsanar los requisitos de calificación, dice, ha declarado la sala 4 del tribunal en la resolución 171-222 del 20 de enero del año pasado. En realidad, es una cuestión que nosotros consideramos de que ha habido un error y hay que enmendarlo, declarándolo fundada justamente el recurso informativo para eso. Gracias. Se consulta, al representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica, doctor Latorre. Sí, doctor. Adelante, tiene 3 minutos también. Gracias, doctor. Bueno, en este caso, digamos, de los informes presentados por el impugnante, la entidad y mi persona, se verifica estrictamente que la entidad ha cumplido el procedimiento de declarar la pérdida de la buena pro. ¿Cómo podría observarse, digamos, a una persona impedida para contratar con el Estado? Es como señalar, digamos, que en el momento, en la etapa del otorgamiento de la buena pro, verifico que está inhabilitado y observo, digamos, para que pueda subsanar. Lo mismo ocurre en esta etapa, ¿no? Como señala el artículo 9 del reglamento. Si una persona, digamos, debe estar hábil en el momento, digamos, de la suscripción contrato. Tanto la fecha 31, la fecha 3, esos 2 días eran las fechas exactas claves para suscribir contrato. Por lo tanto, en esas fechas, el postor debía encontrarse hábil. Solamente la normativa dice de verificar. No debe ser, digamos, un requisito de verificar, porque el artículo, en una interpretación sistemática, en el artículo 9, de todos los artículos del reglamento ya señalan, digamos, cómo es que la entidad debe verificar la habilitación o la habilidad en el RNP del postor, verificando, entrando a la portal del RNP y verificar si está hábil. En esto, la entidad ha cumplido, ha verificado que uno de los integrantes del consorcio, en este caso la empresa Corpey, está inhabilitado para contratar con el Estado y por ende está impedido para ser contratista o para contratar con el Estado. Por ello es que se toma la decisión de declarar la pérdida de la buena pro. Por ello debe declararse infundado el recurso de apelación presentado con los argumentos señalados en el documento. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se consulta a las representantes de la entidad si van a agregar algo a su exposición inicial. Doctora Gamarra, doctora Villar. Sí, doctor, permítame. Adelante, doctora. Sí. 3 minutos, por favor. Gracias. Lo que aquí se sostiene es que era un requisito de calificación. Y no es un requisito de calificación tener el RNP. Es como una partida de nacimiento para contratar con el Estado. Si no tiene RNP, no está reconocida, no se han validado los requisitos para contratar con el Estado. Si no tiene partida de nacimiento, mucho menos DNI, un ciudadano puede firmar un contrato, claro que no puede. En este caso, y traigo a colación este ejemplo, porque aquí se ha dado esa situación. Es más,
en el informe de nulidad de la entidad, sí se le aclara que no es un requisito subsanable. ¿Y por qué no es un requisito subsanable? Porque es un imperativo legal. Dice, debe tener su RNP vigente en 4 momentos. En uno de ellos para suscripción de contrato. Uno de los consorciados no tenía el RNP vigente. Por consiguiente, no tenía, por hablar en un lenguaje más común, partida de nacimiento para contratar con el Estado. La entidad no podía suscribir un contrato con alguien que no tenía y no cumplía el requisito principal y legal, que no es subsanable, que claramente ha citado el doctor que había antecedido y a quien represente, que eso no es subsanable, que él no se encontraba habilitado, ¿no? Entonces, aquí solicitó que se declare infundada el recurso de apelación porque claramente la entidad ha actuado en respeto estricto a las normas legales que son y regulan este procedimiento de selección y que son aplicables para el presente procedimiento de selección. Asimismo, ha hecho cumplir de manera estricta la directiva. Sí se han desvirtuado los argumentos señalados por el apelante en su momento, y a pesar de ello se declaró la pérdida de la buena prueba. Eso era lo que quería precisar, señor presidente. Bien, gracias. Habiendo escuchado los argumentos expuestos por las partes, vamos a continuar con la etapa de formulación de preguntas. En ese sentido, consulto a las señoras vocales si van a realizar alguna pregunta. Doctora Ferreira. Señor presidente, sí tengo algunas inquietudes. Adelante, doctor. Y para la entidad. Gracias. Primero al impugnante, por favor. Casi ya queda claro los argumentos de su recurso de apelación. A pesar de haber leído el escrito también, no lo he entendido hasta casi la mitad de la exposición porque al parecer se están confundiendo las figuras, ¿no? Hablamos por un momento de estar habilitado en el Registro Nacional de Proveedores y no contar con vigencia en este registro. Y por otro lado, de estar inhabilitados para contratar con el Estado. Lo cierto es que son dos condiciones distintas. La inscripción en el Registro Nacional de Proveedores es una figura distinta a la figura de estar inhabilitado para contratar con el Estado. En el caso de la segunda, es una sanción administrativa que impone el tribunal y que impide efectivamente a cualquier proveedor poder participar en un procedimiento de selección y contratar con el Estado. En el caso de la primera, esta figura pasa por una evaluación del Registro Nacional de Proveedores que le da esta condición de postor para habilitarlo también, pero de otra manera, para participar en contrataciones con el Estado. Entonces, son dos figuras distintas y al parecer las estamos un poquito confundiendo. Me ha quedado claro ya que estamos hablando de una inhabilitación, es decir, de una sanción administrativa impuesta por el Tribunal de Contrataciones en una resolución que ha emitido y que ha sido materia de un procedimiento administrativo sancionador, ¿verdad? ¿Así es? Con relación a eso, al impugnante, ustedes han señalado en su recurso impugnativo que la entidad no les habría dado un plazo para subsanar esta inhabilitación que les impedía contratar con la entidad. Entonces, nos gustaría escuchar por parte del representante del impugnante por qué considera que este sería un requisito para perfeccionar el contrato y que hubiera meritado una subsanación y un plazo concedido por la entidad. Si es que, como han mencionado, existía en trámite una medida cautelar y eso no habría estado en su esfera de dominio porque eso estaría siendo tramitado en un juzgado a esa fecha. ¿Y por qué es que querían que la entidad les conceda el plazo para subsanar? ¿Podría explicar, por favor, y ahondar, en todo caso, en su posición jurídica para que nos quede más claro y sea merituado al momento de resolver, por favor? Muchas gracias. Bien, gracias. Mire, el artículo 141, cuando establece requisitos, dice la palabra para subsanar los requisitos en caso de observable, y se observe, como se ha observado acá, que había un problema con el RNP del consorciado por PEI,
La norma no hace distingos de qué requisitos se refiere en ese momento. Son todos los requisitos, porque todo lo que sea factible para poder firmar el contrato. Y la norma, incluso los informes del Programa Nacional así lo conceptúan, ¿no? Que es un requisito para firmar el contrato. Igual que los documentos que ellos señalan que solamente esos documentos de la base nomás son revisables. Pero es un requisito para firmar el contrato. Entonces, este punto que está establecido en el artículo 141 no establece distinciones. No, si el legislador hubiera querido decir, ¿sabe qué? Requisitos únicamente los exigidos en las bases, bueno, pues está más claro que nada, ¿no? Pero es un requisito, dice, los requisitos. Refiere a todos los requisitos que son para firmar el contrato. Y esto nosotros lo hemos complementado porque ya el tribunal, con la resolución número 671 y la resolución que hemos presentado, ya ha expresado un criterio de que no existe limitación. Así como tampoco dice aquella refería a subsanar los requisitos de calificación para poder subsanar. Ya son subsanables. Y eso significa de que en realidad, estando dentro de un procedimiento, no estamos fuera de un procedimiento, estamos dentro de un procedimiento para la firma del contrato. En ese sentido, nosotros que estando dentro de un procedimiento, hay que cumplir el procedimiento. Porque no estamos fuera de ello, estamos dentro de un procedimiento. Y eso es estricto. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos de que si no hay distinciones para hacer, y es un requisito para la firma del contrato, como también lo concibe la entidad, entonces debía haberse comunicado para levantarlo. La entidad no tiene por qué suponer que la empresa pueda o no pueda levantar, o tampoco el funcionario puede hacer suposiciones si se puede o no se puede levantar. Eso simplemente es simple. Si el contratista no lo levanta, pues finalmente no se puede suscribir el contrato. Pero no es a base de suposiciones que se tiene que decidir cosas tan importantes como retirarle la buena proa a una empresa sobre la cual había un consentimiento y la entidad había aceptado que esa sea, ¿no? Ese es el fundamento más o menos de lo que se ha expresado en esta exposición. Bien, le agradezco su respuesta, será tomada en cuenta al momento de resolver. Para la entidad, señor presidente, si me permite, por favor, quiero formularle una pregunta también. ¿Se encuentran? No los veo. La doctora que hizo uso de la palabra. ¿Podría encender su cámara, por favor? Bueno, la representante de la entidad quisiera preguntarle por qué es que declararon la pérdida automática de la buena prueba en el día 2 si tenían un plazo mayor y en consonancia con esa primera inquietud, por qué es que no le concedieron el plazo. Creo que ya lo he mencionado, pero nos gustaría volver a escuchar un poco para tener el contraste con lo que acaba de mencionar el representante del impugnante, porque es que no le concedieron el plazo para subsanar esta falta de requisito, como lo llaman ellos, y poder suscribir el contrato. Queremos escuchar la posición de la entidad y todo eso va a ser merituado al momento de resolver, obviamente considerando también todo lo que se ha dicho en el escrito de apelación, ¿no? Usted mencionaba algo así como que es la partida de nacimiento. ¿Podría profundizar en eso, a qué se refiere? Y en todo caso, ¿por qué la entidad no lo considera un requisito para firmar el contrato? Sí. ¿Qué sería si no fuera un requisito para firmar el contrato? ¿Qué categoría le damos en todo caso a esa condición de estar habilitado o no? La escuchamos. Gracias. Bien, doctora. A lo que la entidad en el informe, cuando hace y resuelve esta pérdida de la buena pro, señala que los requisitos subsanables son aquellos señalados en el numeral 2.4 de las bases, ¿no? Que entiéndase la garantía del cumplimiento, la de prestaciones accesorias de darse el caso, el contrato de consorcio con firmas legalizadas y otros más que señala la misma directiva o las bases estandarizadas. Nosotros cuando decimos que no es un requisito subsanable, nos referimos al hecho de que tiene que estar vigente el RNP. De acuerdo a lo que decía el OCE claramente y cuando se hace la consulta del RNP, este RNP estaba suspendido hasta el año 2000. A ver, permítame, aquí lo tengo. Estaba suspendido hasta el 30 de marzo del 2026. ¿No? Yo quisiera tener el don del doctor que asume que la entidad el 1 de abril ya sabía que iba a declarar la pérdida de la buena pro. No me consta. Entonces, yo tampoco el 31 de marzo o el 3 de abril podía saber que si su inhabilitación iba hasta el 30 de marzo del 2026, iba a ser un requisito subsanable, doctor.
en el mismo escenario en lo que ha narrado. Para nosotros como entidad no era un requisito subsanable porque es una exigencia legal, es un imperativo. Tiene calidad, como bien lo hemos dicho en nuestra exposición, como si fuera una partida de nacimiento. Si no tiene partida de nacimiento, no podría tener DNI, no podría ser reconocida como persona capaz. Porque aquí ya se está yendo también con los requisitos que señalan el NOR. Es más, ¿y a qué requisitos nos referimos? A los señalados en el artículo 139 de la misma norma. La norma, el reglamento en su artículo 139 señala cuáles son los requisitos para el perfeccionamiento del contrato. La entidad no ha hecho una interpretación de la norma, ha hecho una aplicación estricta de los requisitos de la misma norma. En estos requisitos no pone RNP. ¿Por qué? Porque es un imperativo, es una exigencia de acuerdo al reglamento, que dice que en su artículo 9 tenía que estar habilitada para la suscripción del contrato. Es más, la norma lo aclara y con el artículo 11 dice, un impedido cuando esté inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. En este caso estaba inhabilitado. Entonces no hay una interpretación. Nosotros hemos hecho aplicación estricta de la norma. Y por eso decimos que no, el RNP no era un requisito subsanable, porque la norma ha establecido cuáles son los requisitos para perfeccionamiento del contrato. Y eso lo recoge en el artículo 141, numeral 1. Doctora Gamarra, una consulta. Se entiende su posición, será tomada en cuenta al momento de resolver, pero en estricto el calendario de la entidad, ¿cuándo era el día que debieron suscribir el contrato? ¿En qué fecha? Si no hubieran declarado la pérdida de la buena pro automática en el día 2, ¿en qué día tendrían que haber estado suscribiendo el contrato? El 31 de marzo del 2023 la entidad podía haber suscrito el contrato. En estricto, cumpliendo los plazos, 31 de marzo. 31 de marzo hasta el 3 de abril, que es el siguiente día hábil, porque la norma establece hasta como máximo dentro de los 2 días hábiles de presentados los documentos, ¿no? Entiéndase el primer día hábil el 31 de marzo y el segundo día hábil el 3 de abril. Claro, todo eso va a ser materia de análisis por parte del colegiado al momento de resolver, pero en esta audiencia más o menos para tener un panorama general de lo que ha venido sucediendo, ¿no? El 31 de marzo, y mencionaron ustedes que esta resolución fue publicada en el portal del SEACE o en la base de datos del RNP todavía el 3 de abril. El 3 de abril a las 15 horas con 34 minutos. Sí, 15 horas 34 minutos lo hemos publicado. Es decir, que si ustedes no hubieran verificado la condición de habilitado del impugnante y lo hubieran hecho el 31 de marzo, a esa fecha todavía no estaba publicado en la base de datos del RNP. Entiendo de lo que han mencionado, ¿verdad? O corríjame si me equivoco. No, doctora, el 31 de marzo, que son las capturas que expuse en el PPT, el RNP estaba inhabilitado. El 3 de abril... Al mismo 31 de marzo, o sea, sí, si llevamos los plazos al límite, el 31 todavía aparecía inhabilitado, porque entiendo que la medida cautelar, según lo que han mencionado, fue notificada el 3 de abril. 3 de abril, 5 y 10, 17:10 de la tarde. Entonces, el día que nosotros hemos publicado el 3 de abril a las 15 horas con 34 minutos, el RNP seguía inhabilitado. El RNP ha dejado la inhabilitación el mismo 3 de abril, en honor a la realidad y a la verdad, pero a las 17 horas 10 minutos que ha sido notificado el OCE. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Le agradezco a ambos por su respuesta. Gracias, señor presidente. No tengo más preguntas que formular. Gracias, doctora. Doctora Pérez, ¿desea formular alguna pregunta? Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas para formular. Gracias. Gracias. De mi parte, unas consultas. En primer término, doctora Gamarra, una consulta. De lo que he estado revisando y escuchando también los informes orales que se han realizado en esta audiencia, veo que el consorcio impugnante, el consorcio supervisor Marcabelica, señala que el día que ha presentado sus documentos para perfeccionar el contrato el 30 de marzo del 2023. Respecto a estos documentos presentados el 30 de marzo del 2023, entiendo que la entidad ha evaluado los mismos. Al margen de lo que se está discutiendo respecto del tema de la inhabilitación de la empresa, de una de las empresas consorciadas, dígame, dentro de esos documentos, ¿hubo alguna observación que iba a realizarse en alguno de ellos? ¿O todo estaba correcto? Es un aspecto
Entendamos que estos son aspectos completamente técnicos y requisitos del personal propuesto, básicamente. Como EC, que es a quien represento, nosotros no teníamos mayor observación administrativa, sin embargo, en el informe del área usuaria no precisa mayor detalle que el RNP no vigente y que no correspondía a la evaluación técnica. O sea, respecto a los documentos, al margen del RNP que usted me comenta, todo estaba ok, estaba listo, digamos que si en caso el RNP hubiera estado vigente en esos días, hubiera procedido a la suscripción del contrato. No le podría dar esa afirmación de manera tan contundente, doctor, y tan expresa, por cuanto los requisitos administrativos estaban para nosotros como EC, de los documentos sobrantes en el expediente, aparentemente conformes, pero los requisitos de la entidad como parte del área usuaria, que es la otra parte que evalúa los documentos para suscripción de contrato, no obra mayor antecedente con ese respecto. Entiendo que sí, pero no podría afirmarlo de manera tan contundente. Gracias, doctora. Doctor Guevara, usted señala en su exposición que existían motivos para observar la documentación presentada el 30 de marzo. Sí. ¿Cuáles son estos motivos para observar la documentación presentada? Le informo. El consorcio para constituirse para constituirse a la entidad había verificado el día 3 de abril, había verificado nuevamente la documentación y había advertido que en este faltaba. Se había omitido presentar documentación relacionada con la supervisor de obra y con el especialista en seguridad, ¿no? Entonces, esto en realidad abonaba para que en realidad la documentación pueda ser observada, porque son dos documentos muy importantes que se omitió por error, porque es un bastante documento, depende de ingresarlo, pero eso es lo que había ocurrido de la revisión que, según nos informa el consorcio, la advertencia de esa omisión documental. Hay que, solamente quiero, dígame. Contrario a lo señalado por la entidad, ¿usted considera que sí debió observarse esa documentación presentada el 30 de marzo? En base a lo que usted nos está diciendo, los certificados de estos profesionales propuestos, ¿no? Claro, debería haber ocurrido esto, pero como lo he señalado en sus informes, no dan ninguna muestra de que lo hayan revisado. Porque yo entiendo que cuando uno hace un informe señala, ¿no? Bueno, habiendo procedido a revisar la documentación presentada por el consorcio tal, se verifica que esa está conforme. Pero, sin embargo, no se puede porque, bueno, hay una RNP que de un consorciado que está, ¿no? Nada de eso. Simplemente ellos se han ido de frente al RNP y se han echado el documento a un lado y han concebido de que la consecuencia de esa nivelación, su consecuencia es la pérdida automática de la buena prop. No sé en qué parte de la ley está eso. Bien, doctor. Volviendo un poco al tema, al tema principal de lo que es esta apelación, ¿no? Veo que se ha emitido una resolución judicial admitiendo una medida cautelar, ¿no? Y la medida cautelar está o gira en torno a la resolución del tribunal, la resolución 1525-2020 de la sala 2 de este tribunal, que ha sido emitida en el año 2020, o sea, hace 3 años. Quiero que me explique por qué en el 2023 se suspenden los efectos de una resolución del 2020 y qué sucedió en esos 3 años. ¿O es que es la primera medida cautelar que se ha obtenido en función a esta resolución? Bueno, de lo que yo he podido revisar en la documentación, cuando se produce la sanción de inhabilitación de la empresa Corpey, esta recurre al Poder Judicial en contencioso administrativo y obtiene, al parecer, una medida cautelar de suspensión, como es, bueno, previsible que sí pueda ocurrir en ese tipo de procedimientos. El tema es que esta controversia o este proceso judicial es un proceso bastante complejo, ¿no? Donde ha habido una serie de cuadernillos, de apelaciones, de nulidades, de solicitudes diversas, que específicamente en lo que corresponde a este tema de la medida cautelar última, esta inhabilitación que ocurre es porque de manera intempestiva el OCE, señala, así lo dice el juez,
que da a entender que había pues una disposición judicial que enervaba los efectos de la inhabilitación. Sin embargo, sin haberse agotado los procedimientos legales en el órgano judicial, el OCE, quebrantando la ley, dice el juez, reinscribe, es la palabra, reinscribe la sanción de inhabilitación, ¿no? Entonces, el tema pasa porque en realidad en el proceso judicial ha existido pues una apelación relacionada con un tema propio ahí del proceso donde Corpey ha impugnado. Y resulta que en la sala hay un procedimiento que sigue conforme al artículo 377 del Código Procesal Civil que establece una serie de procedimientos y que estos tipos de actos nunca le fueron notificados. Entonces, parece que en esta instancia el OCE ha obtenido la nulidad de una de esas medidas cautelares. Doctor, Pero, sí, sí. Para resumir el tema, porque ya estamos volando en el tiempo, usted comprenderá. Sí. Respecto a esta sanción del año 2020, no es la primera medida cautelar que se les otorga entonces. No le podría afirmar esto, pero de la documentación que he podido tener acceso es el documento último emitido por el juzgado, en el que se hace un recuento y no lo podría determinar si es que hubiera sido así, ¿no? Quiero manifestar algo preciso, ¿ah? Algo preciso y último, por favor. En la resolución esta de la medida cautelar que prácticamente suspende los efectos, se ordena que el demandado OCE cumpla con levantar desde las 00 horas del 21 de marzo del 2023 las sentencias contenidas en las resoluciones, las sanciones contenidas en las resoluciones administrativas. O sea, con lo cual queda claramente establecido que nunca Corpey ha tenido un espacio vacío de inhabilitación. ¿Aló? Ya, pero lo cierto es que la resolución fue notificada, como veo acá, el 3 de abril del 2023, ¿no? Entonces, ahora en complementación a lo que usted ha señalado, según lo que usted manifiesta, el mandato judicial dice que no se tenga en cuenta la resolución desde el 21 de marzo. No, entonces el juez ordena que se cumpla con levantar desde la 00 del 21 de marzo, porque parece que el 21 de marzo fue que reinscribieron esa sanción, esa inhabilitación. Entonces, lo reinscribieron porque claro, la primera cuando el recurso de apelación hemos adjuntado nuevamente el RNP, usted puede verificar ahí que no hay ningún lapso que se haya perdido la habilitación. El 8 de marzo del 2023, en que su representada presentó la oferta, estaba, entiendo, habilitada para contratar con el Estado. Sí, para inscribirse, para presentar las ofertas, para todos esos actos, para incumplimiento de la buena pro, igualmente estuvo también habilitada. Si la resolución del Poder Judicial es emitida con fecha 1 de abril del 2023 y notificada el 3 de abril, o sea, el 30 de marzo del 2023, que fue la fecha en que su representada presentó los requisitos para perfeccionar el contrato, lo hizo estando inhabilitado. De acuerdo con la documentación y por estar en trámite en un procedimiento de medida cautelar, al parecer eso lo que se verifica objetivamente. Ok, doctor. Bien, al margen de ello, como se ha señalado anteriormente, los argumentos expuestos por las partes en esta audiencia y los escritos presentados en el mismo serán valorados por parte de este colegiado. No habiendo más consultas que realizar, de esta manera damos por concluida esta audiencia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor.